El periódico Nacional del día de hoy trae esta información, siendo semiparalizadas las plantas a carbón, se refiere a las plantas de Punta Catalina en Baní, por falta de recursos. Sin embargo, amigos míos, esto viene justo en momentos en que también se está desarrollando, y para mí con el ánimo de boicot de mucha gente, las plenarias del pacto eléctrico. Una forma donde no ha habido manera de ponerse de acuerdo porque se juega la doble moral, porque gente que está detrás de sus intereses no miran el beneficio que significa para el país poder llegar a un entendido que reorganice el esquema. Pero bueno, pero si usted le suma esto, que viene en momentos en que la oposición política, el PRM, está reclamándole al gobierno que aclare el contrato anulado con una planta de carbón que había sido anunciado por la CDEE, que lo había explicado por qué se había rescindido ese contrato con la empresa Pinergy Commercial Group, pues uno realmente llega a una conclusión sencilla. Estamos ante una combinación de factores que van desde los intereses económicos que se han conciliado en este momento con el interés político. ¿Y cuál es lo penoso? Lo penoso es que se esté lastimando la realidad de beneficio de un país, tanto por intereses económicos como por intereses políticos. Y paso a explicar algo. Y antes de explicarlo, le voy a decir algo. Yo tengo información privilegiada. Tengo información privilegiada porque mi cercanía, mi amistad con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales me permite a mí tener conocimiento y acceso a cosas. Porque yo les voy a confesar algo. Cuando yo vi la información, yo me acerqué donde él y le pregunté qué es lo que está pasando. Y incluso tengo aquí en el maletín una serie de documentaciones que se me facilitó. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vamos por parte. En lo que dice el periódico El Nacional, semiparalizadas las plantas a carbón por falta de recursos, eso es mentira. Oye, es tan simple como eso es mentira. El titular no dice lo que exactamente dice el cuerpo de la noticia. Son informaciones extraídas de personas, de lugareños, de gente que ha sido contratada y luego desvinculada. Bueno, entonces usted me dirá, porque yo lo pregunté, ¿por qué se hace eso? Señores, porque la obra tiene fases. Primero se inició la fase de infraestructura, levantamiento de la parte física, que reclama una serie de contratación de mano de obra que es muy diferente a la fase donde se está ahora, que es la fase de tecnología y electricidad, que reclama de otro tipo de personal y no necesariamente de la misma cantidad. Entonces la información, si usted la lee, habla de gente que está diciendo, por ejemplo, el sindicato de transporte de minibuses y también sindicato de camioneros, bueno, que ellos están diciendo, nos han retirado, nos han cancelado. Bueno, pero es que ya pasó esa fase. O sea, ese proyecto tiene los recursos, y tiene los recursos porque la empresa que lo está desarrollando tiene el aval y ha recibido los desembolsos, que dicho sea de paso, habla en mayúscula de la claridad con la que se está haciendo la obra, porque ustedes saben, para nadie es secreto, que cuando instituciones como el Deutsche Bank de Alemania y otras más, fondos de bancos europeos, financiamientos de Brasil, hacen desembolsos, tienen que estar cubiertas todas las prerrogativas, porque si no, no lo hacen, porque hay una serie de protocolos de desembolsos que tienen que cumplirse. Entonces, este titular no se compadece con la realidad. No se compadece. Semiparalizadas las plantas de carbón por falta de recursos, eso no es cierto. Primero, el cuerpo de la noticia lo que habla es de la queja válida de muchos lugareños
que han sido desvinculados, que fueron contratados y que ellos se hicieron unas expectativas de que esa contratación, ponga usted, estoy poniendo un ejemplo, a un camionero, que lo contratan para varios meses, pero bueno, ya la fase de construcción termina y quizás ese camionero ya no es útil porque estamos ahora en la fase tecnológica, en la fase electromecánica. Entonces ahí se necesita otro personal que quizás más, quizás menos, pero eso otro. Entonces ese sector se siente obviamente desesperanzado por lo que eran sus expectativas. Pero de eso decir que ese proyecto está semi paralizado es una falacia de todo el tamaño, porque solamente hay que acercarse hasta Punta Catalina, allá en Gravia, en Maní, para que se vea cómo marchan los trabajos, pero insisto, por fases. Y en una fase, y entiendo también a los quejosos, o sea, ahí no había una inversión grande, y cuando ellos vieron la magnitud de este proyecto, que es un proyecto impresionante, pues entonces hicieron una serie de expectativas de que, bueno, aquí durante todo el tiempo, dirán ellos, van a haber posibilidades de empleo. Bueno, va a haberlas, pero va a haber posibilidades de empleo clasificadas. En la primera fase, que fue la de infraestructura, el levantamiento de la fase de ingeniería civil, pues obviamente ahí se estaban requiriendo una serie de personas, una serie de ofertas diferentes, porque la demanda era diferente, ahora que, por ejemplo, está en la fase de electromecánica, en la fase técnica específicamente, electromecánica e ingeniería electromecánica. Luego irá a la fase eminentemente tecnológica y así sucesivamente, porque es precisamente parte de la cronología. Eso es uno. Ahora bien, en este reclamo que hace el Partido Revolucionario Moderno y que lamentablemente mucha gente se está haciendo eco porque el tema llama la atención, para que se aclare el contrato anulado con la planta de carbón y que se hace una crítica al licenciado Rubén Jiménez Bichara de que firmara en el 2013 un contrato sin ninguna licitación pública y de grado a grado con la empresa Pinergy Commercial Group para la adquisición de energía de una planta de carbón de 600 megavatios. Yo les voy a decir esto porque lo investigué. Miren, lo primero es que toda esa documentación está disponible para quien la requiera a través de la Oficina de Acceso a la Libre Información que hay en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y no es difícil, solo hay que requerirla. Eso es uno. Segundo, esa empresa, y están las documentaciones que yo las vi, algunas de ellas las tengo aquí en mi maletín. Esa empresa, la Pinergy, fue llevada, tramitada y recomendada por el gobierno canadiense con su representación oficial en el país. Se hizo todo el trámite de documentación, pero que eso está en la prensa. Óigame, eso está en la prensa en 2013. Todo el trámite de documentación, todos los requerimientos, todo el cruce de correspondencia, tanto de los oferentes, en este caso las Pinergy, de también la embajada canadiense en el país, que hizo la labor que tiene que hacer toda alegación diplomática, que es la de tramitar los asuntos que puedan interesar a empresas de origen de esas naciones o del Estado, en este caso emisor, y toda esa documentación se hizo. Pero ¿qué pasa? Y la documentación están ahí, yo las vi. Se habla de un acuerdo de Estado a Estado. Entonces, cuando los acuerdos se hacen de Estado a Estado, no necesariamente usted tiene que ir a una licitación, pero también hay otro elemento, y es lo que a mí me preocupa y me sorprende, que quienes están haciendo la denuncia no lo muestren, porque saben que si lo muestran, se van a dar cuenta que el país va a poder deducir que no es como ellos están diciendo. ¿Qué sucede? Se hace un requerimiento, en este caso una oferta para un acuerdo de Estado a Estado, léase, país a país. Pero además, óigame, era una oferta que si se hubiera podido concretar, óigame, ni siquiera hubiera sido necesario hacer Punta Catalina, donde el Estado Dominicano no tenía que pagar un chele, un centavo, donde no había mayores exigencias y donde esa empresa se comprometía a conseguir no solamente el financiamiento, sino también la obtención, la compra de una serie de subcontrataciones, todo por ello. Un acuerdo, óigame,
que cualquiera lo iba a hacer, cualquiera, eso no era para dejarlo ir. Pero todo eso fue al Consejo de Administración, eso fue en el 2013, Bichara no tenía ni siquiera un año en el puesto, ni siquiera uno. Y todo eso fue al Consejo. En la prensa están las fotos de cuando se rubricaron las cosas. Entonces se habla, bueno, que el gobierno, el presidente Danilo Medina le dio un poder especial. Tenía que dárselo, porque la oferta que le estaban haciendo era una oferta de Estado a Estado, avalada por la embajada canadiense. Y ahí están los documentos. Ahora, cuando se hace la denuncia no se muestran los documentos que son fáciles de obtener. ¿Por qué? Porque la gente lo va a leer y se va a dar cuenta que el contrato no establece ningún tipo de penalidad para si República Dominicana, en este caso la parte de la CDE, entiende que puede, porque así lo dice taxativamente el documento, unilateralmente rescindir el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Después de varios meses de incumplimientos, de situaciones que desafortunadamente no se pudieron cumplir, y digo desafortunadamente porque si lo que se ofreció se hubiera podido concretar, créanme amigos y amigas televidentes que ni siquiera Punta Catalina hubiera sido necesario, porque eso era chulísimo, pero desafortunadamente no se dio. Entonces después de eso, ese contrato fue dejado sin efecto el 27 de mayo del 2015, después que se le dieron todos los plazos, se verificaron los incumplimientos y entonces se le envía una carta a la empresa representante en el país de la Pinergy, que es canadiense. Entonces, pero todo eso está claro, todo eso está claro. Entonces dice, no, porque se había contratado una y se estaba haciendo Punta Catalina. Señores, ojalá que haya 5, ojalá haya 6, para ver si podemos salir algún día de tener que tener un sistema energético que nos tiene a todos manos arriba, que cuando quieren dinero simplemente nos apagan y nosotros no tenemos ningún tipo de mecanismo de decir, bueno, pues apaga, yo prendo la mía. Entonces, se estaba haciendo Punta Catalina, evidentemente, pero además lo que ellos ofrecían era algo que perfectamente se podía hacer, porque nosotros como país no teníamos que aportar nada en lo absoluto, nada. Te digo que era lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Ya tiempo transcurrido, ya con los incumplimientos no había ni siquiera necesidad de poder seguir en eso, porque ¿para qué? Porque ya la realidad que se está instalando con las plantas de carbón de Punta Catalina son demasiadas, ya son demasiado específicas y esas entraban en conflicto. Se rescinde el contrato. Pero la empresa no pelea, la empresa no dice nada, salen una serie de voces a torpedear, a incidentar, políticamente dirigida. Políticamente dirigida. La oposición necesita, en unas elecciones que están aquí, que están a 15 semanas, y después de este viernes, ya que hoy es viernes, ya es 14, esto se acabó, 14, necesitan desmontar la ventaja, grande o mucha, chiquita como sea, que le lleva al oficialismo. Entonces, bueno, empiezan a buscar los temas que pueden ser tirantes. Ahora, ¿por qué no muestran los documentos? Porque ellos los tienen, ellos los pueden obtener. Ah, no, porque si muestran el documento se van a dar cuenta que el contrato no establece penalidad para la República Dominicana, si nosotros rescindimos. Que el contrato dice que puede ser rescindido de manera unilateral, que no hay que ir a ninguna corte internacional ni nada por ese tipo de cosas. El contrato dice que nosotros como país no teníamos que pagar nada, que ellos lo iban a hacer todo. El contrato indica una serie de cosas que ellos incumplieron, pero además establece claramente que fue una empresa presentada, tramitada por la embajada canadiense, que tenía una contraparte aquí en el país. Claro, eso se hace, eso es normal. Eso no es nada del otro mundo, todas las hacen, y bueno, que las cosas no se dieron, pero que no había nada oculto, que había un poder del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, porque se trataba de un ofrecimiento de Estado a Estado, y los ofrecimientos de Estado a Estado tienen precisamente otro tipo de características, pero frente a una oferta tan interesante, tampoco se podía dejar ir, que repito, lamento que no se haya podido resolver, porque créanme que iba a ser muy beneficiosa para la nación, pero se le busca la quinta pata al gato, en este caso por aspectos políticos. En el otro caso, ya atacar a Punta Catalina
ya es por un asunto de intereses económicos, porque aquí hay sectores que están apostando a que eso no se dé. Señores, porque aquí hay gente que se ha beneficiado históricamente de tener un servicio energético caro, malo, ineficiente, que es el que tenemos. Esa es la realidad. Con plantas que hay que pagarles por la capacidad instalada, no por la energía servida, que pueden estar apagadas y hay que soltarle su cuarto. Entonces no, y por eso ustedes lo ven que están torpedeando el pacto energético, jugando a la doble moral algunos de ellos, se sientan en la mesa de conversación y por atrás mandan gente a pedir informaciones que pueden ser, porque yo las he leído, señores, de todo el historial de pago de un sector entero, pero de hace 15 años, 20 años, pero ven acá, espérate, aguántate, ¿y para qué es esto? No es buscarle la quinta pata al gato, es incidentar, precisamente para que no se cambie la estructura con la que se mueve la realidad energética de nuestro país y para que nosotros tengamos que seguir pagando un dineral y no tener energía que nosotros controlemos en un servicio tan, pero tan sensible. Esa es la realidad. Y por eso quise tomarme este tiempo para decirlo, porque es así. Y si no, que me reclamen, que yo tengo los papeles, una parte los tengo aquí lo tengo aquí en mi maletín. Porque ya está bueno, sencillamente ya está bueno.